Hola, hola, Dios les bendiga a todos. Queremos saludarlos en esta maravillosa noche. De verdad que es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy en este nuevo episodio, de Vida Online. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial y como siempre el mejor tema de los temas que podemos hablar, y es Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús. Así que quiero que pongan súper cuidado porque estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Hola Lina, qué alegría nos da tu comentario. De verdad, hola, Lina, qué ¿cómo chévere estás? saber que estás allí. Bienvenida al parche, qué bueno verte. Hola Lina, ¿cómo estás? Bueno, a todos los saludo, a los que se van conectando, qué rico poder pasar este tiempo de búsqueda de Dios y hablar de Él, que es lo que más nos gusta, ¿sí? Así que llevamos todos estos días hablando acerca de la persona más hermosa que hay en todo el mundo mundial, ¿no? Y es Jesús. Así que hoy es un día que también vamos a hablar de Él y bueno, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias por este día tan maravilloso que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu fidelidad. Señor, háblanos hoy, Señor, queremos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así es. Bueno, hoy queremos hablar acerca de un pasaje. Hola, saludamos también aquí a los que nos ven en Instagram. Hola, Kate, ¿cómo estás? Hola, mi Kate. Qué alegría saludarte. A Lina también. Lina, ¿cómo estás, Lina? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un pasaje muy puntual, ¿no? Y es este pasaje en el libro de Juan. Estamos estudiando el libro de Juan, seguimos estudiando el libro de Juan. Y vamos a hablar hoy acerca de un pasaje que está en el Juan capítulo 6. Vaya con nosotros, por favor, a Juan capítulo 6. Dice lo siguiente, ¿lo leo o lo lees? Léelo, tu voz es más linda. Lo leo yo. Oiga, pues, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe. Felipe era uno de los discípulos, y miren lo que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús ya sabía qué era lo que había que hacer. Y miren la respuesta de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Como quien dice, no hay plata que alimente esa cantidad de gente. Uno de sus discípulos, este es otro, Felipe, el de la primera respuesta. El de la segunda respuesta, Andrés, dijo, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Como quien dice, pues, aquí está esto. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Wow. Y tomó Jesús aquellos panes y peces, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este es el pasaje que queremos estudiar con ustedes. Bueno, primeramente, nos llama muchísimo la atención este pasaje por varias cosas. Primero, porque vemos como en este pasaje el Señor Jesús dice que mucha gente le seguía, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé por qué mucha gente se aterra hoy cuando ven las iglesias llenas
bueno, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y en Estados Unidos, y algún día lo veremos aquí en Europa. Amén. Toda esa gente congregándose, yendo a la iglesia, la gente se asombra cuando los cristianos hacemos eventos en el estadio, ¿no? Cuando esta iglesia de Miami hace su evento en el American Airlines Arena, donde juegan los Miami Heat, y hacen estos eventos multitudinarios y dicen, ¿pero cómo? ¿Pero por qué se aterran? Si Jesús movía, o sea, en pos de Jesús siempre nos hemos movido muchísimas personas que queremos verle, que queremos oírle. El asunto, ¿cuál es? Es que la gente seguía a Jesús, pero ¿por qué lo seguía? Por los milagros. La gente seguía a Jesús porque sabía que detrás de Jesús habían milagros, habían sanidades, había bendición, mas no necesariamente le seguían porque Lo conocían, lo conocían. En este caso vemos que el Señor estaba haciendo un ministerio. El ministerio que Jesús en este momento estaba haciendo era un misionero, era un ministerio de misionero, si se puede decir. Él lo que estaba haciendo era yendo de región a región. Si ustedes notan, en cada capítulo y en cada parte él empieza diciendo, y después de esto viajó a otra región. Entonces él no se, en este momento, en los inicios de su ministerio, él no se asentó en un lugar como tal a desarrollar su ministerio como muchas veces lo hacemos la gran mayoría pues de nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, si se puede decir así, sino que Jesús estaba pregonando el evangelio por aquí, por allá, por acá. Y lo que esto estaba haciendo era que la gente escuchaba, era el milagro, mas no estaba conociendo de Jesús. Ahora, el Señor sabía que esto pasaba y que esto era muy normal de que pasase. Y lo que notamos y lo queremos recalcar es que Jesús llamaba a multitud. Para todos aquellos que de pronto creen que lo pequeñito, lo poquito, pues no, el Señor llama a multitud y Él nos inspira porque es un líder en potencia. Jesús, como desde sus inicios, dices que la Biblia dice, y le seguía gran multitud, pero esa gran multitud era nada más y nada menos que 5,000, más sus familias, o sea, 5,000 varones, o sea, que ¿cuántos eran en total? Imagínense, o sea, nada más y nada menos que de una región a otra, el Señor movía 5,000, 10,000, 15,000 personas. Era una gran cantidad de lo que se estaba haciendo. Ahora, el Señor, esto no era lo que Él... A ver, él, claro que me imagino que dentro de sí Él dijo, bueno, chévere, la gente me escucha. Pero recuerden que el plan de Jesús o el de Dios no era solamente que la gente conociera allí, sino que el evangelio se extendiera hasta el día de hoy. Entonces Él necesitaba era formar, más que multitudes, como a veces mucha gente dice espuma, era discípulos. Y bueno, eso lo vamos a ver en siguientes capítulos. Y nos encanta este pasaje porque si ustedes se fijan bien, esta pregunta tenaz que le hace Jesús a Felipe. En el versículo 5 dice que Jesús, al ver la multitud que estaba llegando, ellos se subieron al cerro y empezaron a ver que venía gente de todo lado, de 3 ojos, de 4 orejas, empezó a venir gente de todo el mundo. Y resulta que en ese momento Jesús volteó y miró a Felipe y le dijo, Felipe, ponchado, Felipe. Felipe, ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? Pero lo que nos encanta de este pasaje es que vemos a un Jesús interesado en preguntarle a Felipe. Vemos a un Jesús que dice, voy a preguntarle a Felipe a ver qué responde. Y ¿sabes cuál es la enseñanza que yo noto de esta parte? Que muchas veces Jesús nos hace preguntas a nosotros, a ver qué respondemos. Jesús a veces nos permite pasar por situaciones, a ver cuál es nuestra respuesta. Él a veces voltea y nos mira y dice, bueno, Jorge Mario, estás frente a esta situación, ¿qué vas a hacer? Bueno, Caterine, estás en una situación X, no, el Señor buscando me dice, empleo, Katy. o Katy, ¿qué vas a hacer? Y la pregunta es, ¿qué te está preguntando el Señor a ti? ¿Cuál es la pregunta que Jesús te está haciendo? ¿Cuál es la situación que estás viviendo, que estás pasando en tu vida en este momento, en la cual tú estás esperando que Dios haga algo sobrenatural en tu vida y de repente lo que encuentras es una pregunta de Jesús que te dice, vale, se te está destruyendo el hogar, vale, ¿y qué vas a hacer? Yo me imagino que Felipe en ese momento debió pensar, ¿y usted por qué me pregunta a mí si el de los milagros es usted? ¿Y usted por qué me pregunta a mí si usted es Jesús? Pero nos encanta ver cómo Jesús es tan humano,
tan conectado con él que dijo, voy a escuchar. Y algo que yo también resalto de esto es que el Señor Jesús también nos hace ver las necesidades de los demás, ¿sí? Había una gran multitud que posiblemente estaba hambrienta. En algunos comentarios muestra de que posiblemente esa multitud para llegar allí tuvieron que haber caminado muchas horas, amor. Wow. O sea, no era un tema de, uy, me salí y me asomé al balcón y vi a Jesús. No, parece ser que estas personas caminaron, dedicaron todo un día. Obviamente no elaboraron sus alimentos previamente, sino que el Señor, al conocer, claro, Él es Dios, y al conocer la necesidad de cada persona, se dio cuenta que había una necesidad. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús le hace ver a Felipe que hay una necesidad con la gente. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces Dios nos muestra y nos hace ver que las personas tienen necesidades, ¿sí? Que aunque hay una multitud, el Señor toma a cada persona de manera particular y de manera individual, por decirlo así. Y bueno, ¿y qué fue la respuesta de Felipe? No, pues es que eso es lo más impresionante, que... Ahora, hay algo que también nos llama la atención antes, perdón, de ir a la respuesta de Felipe, es que sí. Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo vamos a dar alimento a todas estas personas? Pero lo espectacular de esto es que dice la Biblia en cualquiera de las versiones que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ajá. Es decir, por si alguien cree que de pronto, no sé, el Señor estaba buscando ideas. Voy a consultar a Felipe, estoy azarado. Mi hermano, Dios nunca está azarado, como usted y como yo, que llega la hora de pagar el arrendo y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Jesús no, Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Él le preguntó a Felipe más en aras de autoevaluarlo, más en aras de decir, vale, quiero ponerte a pensar, quiero ponerte a prueba, quiero mirar tu fe. Y muchas veces Dios te hace preguntas también a ti, no en aras necesariamente de que tú lo soluciones todo, pero Dios quiere saber qué piensas de determinada situación, qué piensas de una situación económica, qué piensas de una situación de enfermedad, qué vas a hacer. Pero no porque Dios esté esperanzando en ti, en que lo vas a resolver. Él sabía que iba a hacer. Jesús le preguntaba esto a Felipe, pero Jesús ya sabía. Le estaba haciendo una autoevaluación. Que el milagro que iba a hacer. Él estaba haciendo una autoevaluación para que Felipe se autoevaluara, a ver cómo iba a reaccionar ante la situación. Es como si hoy Dios o el Señor, a través de esa situación que estás viviendo, no sé, llámala separación, llámala problema económico, dificultad para cualquier cosa, el Señor te hace la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y tú en ese momento, ya conociendo de Dios tantos años, ya viendo los milagros tan grandes que Dios ha hecho en tu vida, o los que están narrados en la Biblia o en la vida de otra persona, tú sales con una respuesta como la de Felipe. No, pues miremos la respuesta de Felipe. Felipe en el versículo 7 responde, no, Señor, ni con 200 denarios tenemos plata para eso. O sea, perdió el examen. El nivel de la respuesta de Felipe fue terrible. Y era un discípulo de los 12 de Jesús. ¿Qué esperar de nosotros? Que a veces nos damos muy duro. A veces nos damos muy duro y decimos, no, pastor, es que me falta fe. No, yo sí hubiera dado una buena respuesta. Sí, bueno, tú sí, mi amor. Pero yo digo, si Felipe, que siendo un discípulo de Jesús, que ya había visto las cosas, en ese momento le dijo, no, Señor, aquí no va a pasar nada, no vamos a tener dinero para pagar eso. O sea que él no pasó la prueba de la pregunta. Ahora, ojo con esto, y queremos que este mensaje quede súper grabado en nuestros corazones. Felipe estaba acostumbrado hasta ese momento, si no estoy mal, la mayoría de los milagros que Jesús había mostrado eran milagros de sanidad, ¿vale? Dice que le seguían las multitudes porque habían visto a Jesús sanar enfermos. O sea que la gente estaba acostumbrado a ver a Jesús sanando personas. Felipe, ¿qué dijo? Me pongo en su razonamiento, pues Jesús es súper bueno para sanar gente, pero ostras, que es que esto es de multiplicar, esto no es provisión. Esto es provisión. Y déjame decirte algo, hay gente que tal vez está pensando y diciendo, no, pastor, yo sé que si yo me meto con Dios, Él me puede ayudar emocionalmente. Pero cuando viene un problema económico, dice, no, pero es que ya un problema económico es diferente. A ver. O al revés, hay personas que creen que Dios puede proveer,
que Dios puede dar empleo, que Dios puede regalarle una casa, pero cuando hay una enfermedad y está la palabra cáncer o está la palabra, no sé, esas enfermedades rarísimas que hay, la persona puede mismo decir, no, pues la verdad es que no, no sé, no puede, tal vez Dios sí pueda sanar esto, pero no lo otro, y ponemos a Dios como si realmente él tuviera alguna clase de como de rangos de limitaciones, y realmente no. Aquí vemos que Dios, Jesús actúa en un milagro de manera de provisión, de sustento, ¿sí? Era un sustento más que un tema de pronto de lujo. Dios, Jesús no los invitó a vacacionar, sino que les suplió la necesidad a esta multitud. Es decir, Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Amén. No hay situación de tu vida que coja a Dios por sorpresa, que lo coja fuera de base. Él siempre tiene la solución, siempre sabe qué hacer para organizar tu vida. Y aunque Él muchas veces te pregunte, y aunque Él muchas veces te diga, vale, pues quiero saber, Huertas Lina, quiero saber, Lina, ¿qué vas a hacer? Ya Dios conoce la respuesta, ya Dios sabe lo que está pensando para ti, solamente quiere ver qué piensas. Amén. Y aquellos que dicen, no, pastor, es que Dios me va a ayudar en esto, pero en esto no sé, en cualquier milagro que necesites, Dios te puede ayudar. Pero no respondamos como Felipe. Algunos respondemos como Felipe. Es que algunos respondemos y decimos cosas como, no, es que ni volviendo a nacer. Yo he oído eso, sí, yo he oído eso. No, mi hogar no lo restaura ni siquiera, mejor dicho, ni Dios viniendo aquí, y unas cantidad de cosas. O de esta no me saca nadie. De esta no me saca nadie. A mi hijo no lo recupera nadie. Es que usted lo viera, un muchacho rebelde, ese muchacho no sale con nada. Entonces a la final nos estamos volviendo como Felipe. La misma respuesta de Felipe, ni con 200 denarios, Señor. Claro, podemos 200, alimentar a estas personas. 200 denarios estábamos leyendo en un comentario que eran como aproximadamente $30. 30, sí, son 200 días de trabajo para la época. Y era como, pero muy poquito. Sí, le pagaban muy poquito en la época, yo no sé. Wow. Pero bueno, el asunto es que esta fue la primera respuesta que dio Felipe. Pero dejemos a Felipe a un lado, porque luego vino otra persona en el versículo 8. Y dice que en el versículo 8 Andrés medio salvó la patria. La respuesta de Andrés, la de Felipe fue, no hay cómo solucionarlo. Como dice Lina, ni mandrake. Ni mandrake, sí, eso. Y Lina dice, ni mandrake soluciona esto. La respuesta de Andrés fue un poco más optimista. Andrés fue de los que dijo, pues Señor, aquí hay un niño que tiene 2 panes. Y 5 panes. 5 panes, 2 peces. Pero igual eso no alcanza para nada. ¿Qué es esto para tanto? Ahí está. Y esa es otra respuesta muy común que damos, ¿no? Pues Señor, pues ahí de pronto se pueda salvar algo, pues mi hijo de pronto quiera, ¿no? O sea, como que hay una mitacita. Pero pues la verdad, yo la veo dura. La veo dura. Y muchas veces hemos dicho eso, yo la veo dura. Pero pues nada, ahí está, pues no sé, yo ahí tengo un mínimo, ¿no? Pues yo no sé si Dios puede darme una casa con un mínimo. Pero bueno, ahí está, no, pues si Dios quiere. Y hay muchas formas, nos volvemos también como unos Andrés, que aunque no somos tan pesimistas como los Felipes, digo yo, pero... ¿Hay algún Felipe viéndonos? No. Cambie el nombre, hermano, cambie el nombre, no mentira. Pero nos volvemos un poco más dados al tema de, pues Señor, aquí hay esto. Ahora, se le abona. Que lo buscó. Sí, no, y que lo intentó. Y que y que la verdad, yo me pongo en el lugar de él y digo, pues, a ver, como cuando uno dice, tengo una idea loca. Alguien aquí alguna vez en una reunión ha dicho, tengo una idea loca. Uno no la quiere ni soltar porque uno sabe que le van a caer encima, pero uno dice, pues, así nazca muerta, pero pues la cuento. Así le pasó a Andrés. Él dice, pues, aquí está esta solución que se puede dar en algo. Bueno, el versículo 10. Dice, y me encanta esto, y ojo todos los que nos están viendo aquí en Instagram y aquí en Casa de Vida en Facebook, ojo con esto, porque nos encanta esta
respuesta de Jesús. Jesús sabía, Jesús no era tonto. Jesús sabía que no lo buscaban sino por los milagros, que lo buscaban por la comida. Pero vemos un Jesús que no le importó eso. No. Y que con todo el cariño y que con todo el amor y que con toda la compasión mandó a que se sentaran por grupos y dijo, pues vamos a alimentarlos. Y yo aprendo de esto algo. Algunas personas dicen, pastor, es que yo me acerco a Dios, pero a mí ya me da pena pedirle. Otros me dicen, pastor, es que me da pena porque pues usted sabe, el Dios bombero y siempre busco a Dios cuando lo necesito. Y bueno, mi esposa predicaba el domingo algo muy lindo que decía que pues el Dios bombero no es que esté mal, pero ¿por qué no tener un padre en vez de un bombero? ¿Por qué tener un bombero cuando podemos tener un padre, verdad? Que esté allí todo el momento. Pero déjame decirle que si estás pasando en este momento un tiempo de soledad, de tristeza, de aburrimiento, lo que sea que estés sufriendo, hay un Dios que aunque no te hayas comportado seguramente también como crees, estará dispuesto a alimentarte, a sustentarte, a bendecirte, Amén. A amarte y a proveerte todo lo que necesites. Amén. Dios no rechaza a nadie. Jesús no rechaza a nadie. Así que bienvenidos todos y sentémonos a disfrutar de este banquete de Dios. Amén. Y a mí me llama mucho la atención la Biblia porque, a ver, yo creo que cada palabra que está escrita en la palabra de Dios en la Biblia tiene su propósito y dice ahí que había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron. Me hace notar como aquel Salmo 23 donde dice que nos hace descansar. Y realmente es algo muy lindo que noto, y es que mientras llega la provisión, Dios nos da descanso. Amén. El Señor Wow. estaba preparando aquí ya, Él ya sabía qué hacer, pero Él no quería dejar a la gente parada y cansada. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí, eso estar parado esperando una fila, Sí. o esperando comida, ¿no? Eso es terrible, uno con hambre y parado. Entonces me gusta y me parece tan tierna esta parte donde el Señor dice que se recostaran, que se pusieran y había un pasto. Yo imagino que el Señor lo que preparó fue un picnic. El Señor les preparó Aprobado. El picnic es de Dios. El picnic es de Dios. El Señor lo que les preparó es un picnic maravilloso en donde Él quería que la gente descansara y pudiera estar tranquila. Dice que por grupos, posiblemente eran entre familias, no había este tema del distanciamiento social, pero lo que el Señor quería hacer era algo muy organizado. Porque vuelvo y digo, en esta serie queremos resaltar y recalcar el nombre de Jesús, y nos impacta ver cómo el Señor Jesús de una manera tan espectacular organiza todo, y lo organizó a tal punto de que la gente pudiera estar calmada. Si tú algún día has estado en algún evento de jóvenes, de adultos, donde hayan más de 50 personas y empiezas a servir alimento, te digo, ahí hay conflicto. Es un caos. Hemos estado por mucho tiempo sirviéndole al Señor en los encuentros, congresos, y bueno, nunca hemos tenido 5,000, 15,000 personas obviamente alimentando, pero no más con 100, con 200 ya uno se siente en un caos, porque que rinda, que sea rápido, que la gente no se afane, y el Señor ya lo tenía todo fríamente calculado. Todo es que es hermoso. Me encanta esa apreciación que haces y bueno, reciban esa palabra los que nos están oyendo, y si usted está necesitado de una provisión, quizás está sentado, reciba el descanso. Quizás Dios te está mandando a sentarte, a descansar en esos verdes pastos, y que tú puedas esperar a que llegue la provisión. Siéntate y disfruta de lo que Dios va a hacer en tu vida. Así es. Bueno, y el versículo 11 vemos el milagro. Dice entonces en el versículo 11 que Jesús tomó la canasta, tomó estos panes y estos peces, los levantó y dice que dio gracias a Dios. Amén. Es maravilloso cómo podemos ver siempre la Trinidad obrando aún en los milagros. La Trinidad siempre, para aquel que dice, pero ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? Siempre trabajan juntos en equipo, un solo Dios, 3 personas, pero vemos cómo Jesús siempre honraba al Padre, siempre contaba con el Padre y decía, Señor, gracias por esto que nos das, por esta provisión. Y de allí viene el principio, de allí de otros pasajes viene el principio de siempre orar por los alimentos, ¿no? Siempre debemos orar y dar gracias por lo que tenemos. Si son unos huevitos con arroz, de gracias. Qué si es rico. un pedazo de lechón así, de gracias.
Si es un rodicio como el que Dios nos regaló en estos días, Sí. pues dé gracias, pero que lo que sea que te comas lo puedas agradecer y lo puedas disfrutar. Después de eso, después de dar gracias, dice que vino la multiplicación. Jesús multiplicó todo y empezó a repartir. ¿Qué entendemos nosotros de esto? De que muchas veces no tenemos la respuesta, como Felipe. Muchas veces damos la respuesta equivocada. Muchas veces como Felipe damos la respuesta nula, la pifiamos, la dañamos. Muchas veces, tal vez, como Andrés, damos una respuesta corta, una respuesta de... pero lo que te quiero decir es que al final de todo, Jesús la terminará rompiendo. Amén. O como se dice aquí en España, Jesús la va a clavar, ¿sí? La va a romper, la va a sacar del estadio, te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a dar todo lo que necesites. Y miren que dice el versículo 12 que comieron y se saciaron y quedaron completamente llenos. Cuando Jesús bendice es con abundancia. Jesús no bendice con escasez. Jesús no bendice con lo poquito. Dice que comieron y hasta que quedaron llenos. Y cuando quedaron llenos, sobró. Y algo que quiero, de pronto me vuelvo un poquitín, solo un poquitín me devuelvo, en algo que una vez nos enseñaron muy bonito, y era que el milagro, como usted puede ver, no sucedió en las manos de Jesús, ¿no? Él dio gracias a Dios, pero el milagro, si usted nota y lee de manera literal, el milagro sucede, ellos ni cuenta se dan. Las canastas se empiezan a llenar y dice en el versículo que se empieza a llenar las canastas y empiezan a repartir. Los milagros suceden en las manos de los discípulos. Y algo que quiero que cada uno de nosotros pueda aprender en esta noche tarde, es que, o noche mediodía en algunos, es que déjate usar por Dios para que a través de tu vida, sucedan milagros. Sí, el Señor quiere hacer milagros, quiere usarte, pero es necesario dejarnos usar por Él. Nuestras manos son benditas, así que créelo, cree esta palabra de que a través de nuestras manos podemos hacer milagros de sanidad, de provisión. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahí sí, como dice mi esposo, pues se saciaron. La palabra saciaron, vuelvo y digo, yo soy amante a lo literal de la Biblia cuando dice, y es que dice quedaron saciados. No sé cómo digan la versión lenguaje actual, si alguien de pronto me regala, si lo tiene en lenguaje actual, me encantaría, no tengo aquí el lenguaje actual, pero dice, se saciaron. ¿Tú has llegado a quedar saciado, amor? Uy, sí, claro. Pues con esos almuerzos, comidas que su esposa le hace, eso queda saciado. Total. O sea, usted sabe lo que es ser saciado. Total. Quedar de siesta. Es decir, así como queda realmente saciado es un más allá de me llené, no, más allá de me comí, más allá de qué rico es, quedé al tope. Y sabes, las bendiciones de Dios sacian. Sí, a veces uno puede comer y quedar con ganas de más. Bueno, a mí a veces me pasa. Pero este saciado es un wow, quedó rico, quedó con placentera, quedó bien. Los milagros del Señor nos traen a nuestras vidas esa alegría y esa saciedad, o no sé cómo decirlo, esa satisfacción de sentirnos bien. Bueno, y el versículo 12 me encanta para pasar ya al 13 y 14 y terminar. Pero hay algo que me encanta del versículo 12 y es ver un principio administrativo de mayordomía en Jesús. Y yo no sé si lo pasaron por encima, pero yo no. Y Katy tampoco. Nos encantó cuando leímos ese pasaje, porque Jesús le dice a sus discípulos, por favor, asegúrense de que todo el mundo coma, pero después de que coman, recojan todo lo que ha sobrado y ajusten las canastas, que no se desperdicie nada. Y si algo sigo aprendiendo de la Biblia es que habla de principios de mayordomía, principios de administración, de no desperdicio, de no despilfarro. Y alguien podría decir, pero pastor, esto a Jesús no le costó nada. Pero mire, no le costó un milagro, pero como aún así dice, no vamos a desperdiciar. 12 cestas. Vamos a administrar las cosas y que nos quede enseñanza para todos. No andemos despilfarrando, ni andemos, así tengamos. Es que si usted tiene, sea bendecido y disfrute. La pregunta es, ¿qué pasaron con esas 12 cestas? ¿Alguien tiene una buena respuesta sobre eso? Si alguien tiene una, que nos escriba. Especule, no se preocupe. Especule. Así escriba.
Hágase el comentarista en este momento. Comentarista bíblico, anote ahí. ¿Qué cree usted que Bienvenida pasó? Mi mamá al Instagram. ¿Cómo se siente la señora María Elena Jiménez? Un saludo. Hola, mami. Primera vez que la veo en Instagram. Bienvenida, pastor, al Instagram. Saludos a todos. Y saludes a todos, sí. Ahorita nos saludó Valen también. Hola, Vale. Qué alegría de saludarte acá en Instagram. Y bueno, los que estamos aquí en Facebook. Versículo 14, y con esto terminamos. Versículo 14 dice, léalo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este pasaje es espectacular porque la pregunta que nos hacemos, amor, es estas 5,000 personas o 10,000 que en este pasaje lo querían hacer rey, el rey. ¿Dónde estaban cuando crucificaron a Jesús? ¿Dónde estaban? No seas cuando tan fuerte con ellos. Bueno, pero es que ¿dónde estaban? En Galilea, porque la región es Galilea. Pero ¿dónde estaban cuando? O sea, lo que quiero ver en esto es que Jesús alimenta sus necesidades y todo el mundo está feliz. Bravo Jesús, bravo, vamos a hacerlo rey. Pero llega el momento de las situaciones, de estar firme, de las pruebas, y todo el mundo se desaparece. Hasta el mismo Pedro le seguía de lejos. Pero bueno, no les tiremos tan duro. Vamos a esto. Más suave. Ellos lo querían coronar rey, pero ¿saben por qué? Porque la gente quiere coronar rey a Jesús sobre sus necesidades. Es decir, la gente quiere que Jesús sea rey para suplir su alimento, para suplir su frío, para pagar sus deudas, para sanarlos del coronavirus, para esto y lo otro. Y vale, no es que esté mal, pero Jesús quiere ser el rey de tu vida y de tu corazón, no solo de tus necesidades. No sé si me están entendiendo. Amén. Jesús quiere reinar no solamente sobre tus necesidades y proveerte la comida y darte para el arrendo, y entonces me enfermé y pastor, oren y listo, y oramos. Eso está bien. Pero Jesús quiere más que eso. Jesús quiere ser el rey sobre tu vida y gobernar sobre tu alma y salvarte, es lo que dice la palabra del Señor. Amén. ¡Wow! Así que realmente hemos aprendido hoy de Jesús. Jesús definitivamente nos inspira, nos inspirará siempre ver esa forma. No se dejó abrumar por lo que la multitud le iba a hacer y el wow. Yo menos que todos estaban, él dijo no, esto no es parte del propósito. Dice que se retiró solo, posiblemente a orar. Algunos pueden decir que a orar. Yo digo que también a veces a estar solo, hombre, a pensar, a estar rico y a pensar y a ser muy claro en el propósito que él tenía. Y recuerden que el propósito que Jesús es de salvarnos, pero al salvarnos, hacer de que el evangelio llegue hasta el día de hoy y hasta el último día de este mundo. Así que él lo tenía todo muy bien pensado. Alimentó a estos 5,000. Déjame decirte que cómo no te va a alimentar a ti, que Amén. eres, estos apenas lo estaban conociendo y ya Jesús los estaba alimentando. Jesús conoce nuestras necesidades y nos ama. Así que bueno, quédate con este hermoso pasaje. Está en Juan capítulo 6 y luego vamos el próximo martes, si tú puedes ver, vamos a seguir con una nueva historia de Jesús que nos inspira. Y bueno, si usted puede ver en su Biblia, la que sigue está brutal. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo martes en Vida Online. Ya saben, a esta misma hora nos vemos en Facebook por el canal de la Iglesia Casa de Vida, en Instagram por el canal de la Pastora. A las 8 de la noche, 8:30, bueno, los dejamos ya porque hay que comenzar el estudio bíblico. Los queremos mucho, un montón. Bye. Dios los bendiga.